buenas a todos inversores de bien. Hoy traigo un vídeo muy especial acerca de minería de Bitcoin. En nuestro camino en busca de la mejor profitabilidad como mineros de Bitcoin, siempre tenemos que ir en busca de sitios donde encontremos electricidad barata y políticas estables y amigables donde instalar nuestra maquinaria minera para largo plazo, que es ahí donde siempre está el dinero de verdad, holdeando nuestros Bitcoins en el largo plazo, al menos durante un ciclo del Bitcoin de 4 años, donde suele haber una subida brutal en algún momento, y más ahora pasado el halving, donde las recompensas por subsidio de bloques se han reducido a la mitad. Ahí es donde el fantástico y exótico país de Paraguay entra en escena. Paraguay ha sido reconocido internacionalmente por ser uno de los países más atractivos para la minería de Bitcoin, además de tener un gobierno con ideas liberales, que facilita la tarea de llevar a cabo un negocio minero. Según un reporte de Bloomberg, que os dejaré en pantalla, al menos 600.000 Antminer S19 de 90 terahashes por segundo, que representan la mayoría de las máquinas activas en la actualidad, están por salir de Estados Unidos a Latinoamérica y África. Muchos de ellos acabarán en Paraguay por ser equipos que son rentables en países con electricidad barata. Desde hace varios años, grandes empresas del sector se han instalado en el este del país, debido a la abundancia de energía proveniente de fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica y por el bajo costo de la electricidad. También es importante el hecho de que a los mineros de Bitcoin les atrae que la energía eléctrica usada en sus operaciones provengan de fuentes renovables, en este caso el río Paraguay. Paraguay también comparte la represa de Itaipú con Brasil, que tiene una sobreproducción de 5.500 megavatios de energía hidroeléctrica, un excedente que no pasa desapercibido en el mundo de las criptomonedas, y que atrae a los mineros como la miel a las abejas. Otra cuestión importante es la baja probabilidad de que haya un revés regulatorio en Paraguay, ya que muchos funcionarios y personas cercanas al gobierno, que en este caso son los insiders, que tienen información de primera mano, están minando Bitcoin en ese país, porque hay un ambiente favorable para la proliferación de la minería ahí. Sherlock Communications recientemente publicó un informe con datos interesantes sobre la República de Paraguay, que también os dejo en pantalla un extracto de él. En este informe señalaron que uno de los principales motores de adopción para las criptomonedas en ese país son las bajas tarifas energéticas, estimadas en $0,033 por kilovatio hora en 2024. Estos costos de energía no solo son bajos, sino que también son estables, ya que se han mantenido constantes durante 10 años. Pasando a las inversiones mineras en Paraguay, para que veáis la importancia como foco de minería del país en el mundo, sobre todo y a causa del último halving, el 16 de noviembre de 2023, Tether invirtió $500 millones en operaciones de minería de Bitcoin en Paraguay. Otro ejemplo más fue la entrada al país guaraní del gigante minero Marathon Digital, que entró en noviembre del año pasado con su negocio minero y que terminará su instalación minera este año con una granja de minería de Bitcoin que tendrá una potencia en total de 27 megavatios y se alimentará en su totalidad con energía renovable. Específicamente utilizará la electricidad proveniente de la represa Itaipú, al este del país, cerca de la frontera con Brasil. Se trata de la segunda represa con mayor producción anual de energía, con capacidad de 14 gigavatios. Por último, como principales actores mineros asentados en Paraguay, tenemos a Bitfarms, una compañía minera de Bitcoin listada tanto en el Nasdaq como en el Toronto Stock Exchange, y que se ha asegurado otros 100 megavatios adicionales de la compañía eléctrica estatal Administración Nacional de Electricidad ANDE, en la localidad de Iguazú. Las operaciones de instalación de los nuevos equipos comenzaron en marzo de este año. La compañía ya tenía previamente otros 100 megavatios de potencia minera en funcionamiento en el mismo sitio. Aquí podemos ver con esta decisión de la compañía que a esta gente le salen los números de la minería de Bitcoin rentables para el largo plazo a pesar del halving, y eso es principalmente por el coste eléctrico al que tienen acceso estas grandes empresas, que fue de tan solo $0,039 por kilovatio hora para el contrato pactado con el ANDE. En resumen, amigos amantes del Bitcoin y de la minería, el futuro de la minería de Bitcoin en Paraguay es prometedor y es una gran oportunidad para Paraguay de colocarse entre los principales hubs de minería de Latinoamérica y del mundo, fomentando el emprendimiento y el empleo no solo en el área de la minería de Bitcoin, sino en todo el ecosistema de Bitcoin en general. Por último, deciros que comentéis si queréis debajo en la caja de los comentarios qué os ha parecido el vídeo, que os leo y contesto a todos, y decidme también si queréis que haga un vídeo de un tema relacionado con la minería de Bitcoin o de Bitcoin específicamente, o de algún otro país interesante para la minería de Bitcoin. Y por si hay alguien de Paraguay que ya esté minando o tenga su hosting o empresa in situ, esté mirando el vídeo, le invito a que comente su experiencia, que me encantaría leerla e interactuar con él, y seguro que a más gente le gustaría leerla y aprender más también. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito.